en archivos lo subieron, ¿no? Sí, en la semana 6. Bueno, vamos a estos 3 días. Probablemente el viernes no tenemos clase. Hay algunas razones por las que tengo que salir temprano. Y es que aquí cerquita está la comunidad yaqui y tienen tomada la carretera un poco. Entonces tengo que anticipar de antemano el viaje, porque tampoco quiero viajar de noche por Sinaloa. Entonces probablemente voy a tener que salir. Entonces yo les aviso qué procede, ¿no? Si les dejo una clase grabada, un video que ver, pero se va a ocupar a la hora de la clase. Si les dejo un video no lo pueden ver antes, no lo pueden ver después. Cada quien en su computadora tiene que ver el video a la hora de la clase. Ya sea un video mío o un video de alguien más, pero va a ocupar ese tiempo. ¿Okay? Sí. Bien. Pues ahí tienen el PowerPoint. No lo encuentro, hermano. ¿No? No. Está en archivos. Vete a semana 6. No está. No lo subí. Pero está en archivos. No está. Bueno, déjame subir la semana 6 de una vez. Mira. Me quedé en el paso de darle agregar. Ahí está ya. ¿Cómo se llama? Diapositiva? ¿Cómo se llama la vida? Es una sola, pero va a tener un movimiento. Entonces lo abren y van dándole de clic por clic. ¿Ok? No sé si... Mi computadora no acepta el PowerPoint. ¿Tu computadora? Porque no tienes Office. Ok. Bueno. Y si quieres prendemos el... No, está bien, pues aquí lo veo. Aparece completo. Sí, ahí está completo. Qué chiste, pero bueno. Ok. No miento, no tiene movimiento. Es una imagen nada más. Se me olvidó darle movimiento. Ok. Bien, pues vamos a hablar, esta semana toca hablar sobre misiones transculturales. Si el Señor les dirige, mi oración es que muchos de esta institución Dios les lleve a las misiones transculturales. Obviamente la voluntad del Señor es agradable y es perfecta y Él les va a poner y llevar en el ministerio el lugar y el tiempo que Él quiere. Pero es importante que entendamos las fases al cambiar del ambiente cultural, ¿sí? Las fases al cambiar del ambiente cultural. Y esto es algo muy importante que entendamos, precisamente por lo que vamos a estar viendo. Misiones transculturales, como ya mencioné, nosotros dentro de la parafernalia, vamos a llamarlo así, o del ambiente del fundamentalismo, se llama misionero casi a cada persona que recibe sostenimiento, ¿sí? Aunque está aquí a la vuelta de la esquina, pero si el hermano necesita sostenimiento le van a llamar misionero, porque si no, no le podemos apoyar con el fondo de misiones. Y bueno, eso, pues cada quien, ¿no? Pero dentro del cuadro grande de las misiones tenemos misiones transculturales, ¿sí? Y yo no voy a negar que el hermano que está aquí a la vuelta de la esquina sea un misionero, o el hermano que está aquí en nuestro propio país, en otro estado de la República, es un misionero. Pero para nuestro provecho de estudio, un misionero transcultural es un hermano que está saliendo a otro grupo cultural, lingüístico, que no es el suyo. Por ejemplo, si yo voy aquí a los yaquis de aquí de Sonora, soy misionero transcultural, porque estoy cambiando ¿de qué? No nada más de localidad, pero ¿de qué estoy cambiando? De idioma y cultura, ¿sí? Tal vez puedes cambiar de cultura si te vas a Perú y estás en Lima, la capital, pero no estás cambiando ¿de qué? De idioma. Entonces, misión transcultural es a fuerzas cambiar de idioma y cultura. Idioma y cultura. Porque recuerda, y cuando les he estado hablando sobre aprender el idioma, siempre el idioma está relacionado ¿con qué? Cultura. Con la cultura, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, los misioneros transculturales trascienden esas barreras del idioma y de la cultura. ¿Ok? Como digo, no vamos a negar que hermanos que llegan al mismo idioma o son misioneros. O sea, obviamente esos son tecnicismos, la Biblia no dice mucho, y cada quien lo va a definir como cree apropiado. Ahora, la primera fase al cambiar de un ambiente cultural es la fase turística, ¿sí? Se le llama fase turística. Llegas como un turista, ¿sí? Primeramente, y ahí en la parte esquina superior izquierda, cuando primeramente llega a vivir en contacto más o menos constante con una cultura diferente, se siente atraído e intrigado al ver las costumbres de esa nueva cultura. Todo es diferente, hay fotos para todo. La primera semana, vamos a decir, llegando a Hermosillo, comiste 2-3 veces a la semana burros, pero ya después como que, ya chole con los burros, quiero una torta de tamal, unos pambazos, unas gorditas, etcétera, ¿sí? O sea, esa es la etapa turista donde todo es maravilloso. Nuestra amiga la mosca no puede fallar en esta clase. Entonces, en ese sentido, estamos en la etapa turista. Cuando un turista viaja a una ciudad, todo eso, hasta cierto punto, todo es soportable. ¿Por qué? Porque es nuevo, ¿no? Bueno, uno, porque es nuevo. El turista, vamos a decir que tú vas una semana, 15 días, hasta un mes. Es soportable también, ¿por qué? Porque es temporal. Porque sabes que un día vas a regresar ¿a dónde? A tu casa, a tu colchón, a tu comida, etcétera. Entonces, en ese sentido, el turista sabe que va a regresar. Ahora, y esto es muy importante y es parte de la manera en que está estructurado el instituto, te saca de tu zona de confort, ¿sí? Algunos, ¿verdad? Por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, y no estoy hablando de los alumnos del instituto, pero ves memes y ves chistes de personas que están tomando clases y están en su camisa, corbata y su short, por ejemplo, o están en la cama medio acostados. Y bueno, a mí me tocó ver en ciertas actividades de la iglesia, ver personas en la cama, ¿sí? En una ocasión, en cierto, no voy a decir en qué situación, pero estaba el hermano acostado, literalmente acostado, y obviamente el celular se movía porque estaba así acostado, porque estaba en su zona de confort, ¿sí? Ahora, misiones transculturales, ¿qué va a suceder? Vas a ser sacado de tu zona de confort, ¿sí? Y tu preparación en el instituto bíblico es una muestra de salir de tu zona de confort. Tal vez no estás aprendiendo otro idioma, pero sí estás integrándote en una cultura diferente, y de hecho es una cultura multicultural. Por ejemplo, yo les mencionaba, muchas veces regresan a casa, es que en el Hermosillo no cocinan. Bueno, si estás hablando de la cocina del IPE, tienes que recordar que la cocinera es sinaloense. Y luego los que cocinan en la mañana son tutti frutti, y los que cocinan en la tarde también. Entonces, cuando hablamos es que en Hermosillo la comida, muy probablemente lo que tienes que decir es en el instituto, porque no, aún por ejemplo los fines de semana que los hermanos nos invitan a comer, ¿cuánta comida comprada no es la comida que comemos cada fin de semana? O sea, los alumnos con las familias de la iglesia, ¿sí o no? ¿Les ha tocado así? Comida, que es comida comprada, que no es comida hecha por una familia. La gran mayoría de las veces es comida comprada. Una familia nos invitó a comer, compró comida. Y estamos agradecidos, pero no estás probando propiamente la comida de Hermosillo, ¿sí? Y menos si comiste pizza de Little Caesars o comida china, ¿sí? Entonces, al venir aquí, obviamente estás fuera de tu confort,
A lo mejor en tu casa era colchón, aquí es una esponja, ¿sí? O sea, siendo honestos, y de un tamaño reducido, ¿sí? Estás fuera de tu confort. Pero tal vez vas a llegar a lugares donde no vas a tener ni siquiera la esponja y ese tamaño reducido. Por ejemplo, si aquí compartes cuarto con con otras 6 personas, 4 personas en el caso de las, o 3 personas en el caso de las chicas, pero puedes llegar a una tribu donde no hay privacidad, ¿sí? Por ejemplo, las casas no tienen paredes, ¿sí? Y así son todas las casas. Entonces llegas tú, el blanco, y queriendo poner paredes a tu casa, esto puede ser un choque para ti, pero un choque para ellos, ¿sí? Entonces, porque normalmente queremos llegar muy occidentalizados, o sea, que mi casa se vea bien mexicana, ¿verdad? Y llevo todos mis recuerdos de México, llevo como 10 cajas con comida de México y mi casa es un pequeño México. Ahí es cuando estamos enfrentando un choque cultural, ¿sí? Porque salimos fuera de la puerta y estamos en el campo, regresamos a mi casa y es un pequeño México. Y obviamente puede haber un debate entre misioneros qué tan apropiado o inapropiado es crear nuestro micro país en nuestra casa, ¿sí? Y obviamente pues cada quien puede decir su idea en cuanto a esto, ¿ok? Entonces esa sería la etapa turista, todo es novedoso, tomas foto a todo. Ay, miren, aquí no hay agua caliente, nada más hay una llave en las regaderas y le tomas una foto. Pero me traje mi cargador. ¿Dónde lo dejé? En la sala de maestros. ¿Has enfrentado un choque cultural aquí, hermana? Comida, como la gente, las tiendas. Pues al principio sí era así como, pues que hablan como muy golpeado y sentía que me regañaban o... ¿Hablamos golpeado? No, hombre, menos yo, ¿verdad? Sí, al principio. Yo soy doblemente norteño, soy regio y soy sonorense. Es más fea la cosa, ¿no? Si quieres desconecta esta, por favor. Pues cabe acá también. Pues sí, cabe, está bien. Gracias. Ok, entonces, como digo, las comidas pueden llegar a ser novedosas, pero ya estar haciendo esa tu comida, como aún físicamente, ¿sí? Vamos a decir que cada fin de semana salieras con los muchachos de la iglesia y lo que quieren ir a comer cada fin de semana es carne asada, ¿sí? ¿Cómo va a estar tu estómago al tiempo? Aparentemente feliz. Eso. Ya después de un tiempo no. Sí, te va a afectar. Sí nos va a afectar. Entonces, es importante que entendamos, ¿no? Esas cosas. Entonces, pero como digo, todo al principio, primer mes, tal vez la primera semana, no sabemos, no hay una fórmula para detectar cuándo va a llegar el choque cultural o los golpes culturales. Ahora, lo importante en esto, muchachos, es que va a llegar, ¿sí? O sea, lo importante en esto es que va a llegar. Obviamente, puedes ir con toda la mejor actitud, un corazón de siervo, un corazón por el Señor, pero hay cositas que dices tú, ¿por qué lo hacen así? Simple y sencillamente el hecho de no comprender por qué lo hacen, ¿sí me explico? Eso es un choque cultural, ¿sí? ¿Y en alguna pregunta en esta etapa de turista? Etapa de turista. Ok, número 2 son los golpes culturales. Esos son golpecitos individuales que van llegando. Por ejemplo, un golpe cultural es cuando uno ve o experimenta algo en la nueva cultura que es diferente a lo que no ha aprendido como correcto en su propia cultura, ¿sí?
si ven al niño ese con un suculento platillo? Sí. ¿Sí? ¿Han comido rata? Nunca. Es muy rica. Sí, yo sí la he comido en San Luis Potosí. Es muy deliciosa. Pero, y la gente dice, bueno, pero es que es rata de campo. Sí, pero cuando tú la ves, tú no vas a distinguir entre una diferencia entre rata de ciudad y rata de campo. A primera vista, sí tiene unos detalles, pero a primera vista es una vil rata, peluda, coluda, con sus lindos dientecitos y sus ojitos bonitos. Es una rata. Sí. ¿A qué sabe? A rata, muy sabrosa. Sí. A ver, déjame ver si por aquí tengo la foto de cuando comí rata. ¿Y No. me invitaron? Sí, fui a una iglesia. Déjeme contarles esto, fue muy chistoso. Entonces el pastor dice, hermano Isaac, bienvenido. Su esposa es una graduada de aquí del instituto. Él graduó de Montebrón. Muy buen hermano. Y está en un pueblito chiquitito. Tú dices, o sea, yo admiro mucho a ese hermano por su fidelidad. Porque está en un pueblito así, con las manos cuentas las casas. Y fuimos a visitarlo, a presentar nuestro llamado ahí. Y ya, hermano, bienvenido, qué bueno. Bueno, pero en esa vez no fui a presentar el llamado, fui acompañando a mi cuñado. Qué bueno que vino y no sé qué. Y ¿está listo para la rata? Y yo, sí, claro. Yo quería probarla porque yo sabía que ahí comían rata. Entonces preparan la rata frita. Mis papás lo habían comido así como con verduras, pero yo lo frita. Se ve más apetecible frito que con caldo. Y está el plato y empiezo a comer y me encanta. Ahí me lo estoy comiendo, quiebro el cráneo, me como el cerebro, ya estoy comiendo la rata. Y veo que un niño se me queda viendo así. Y yo trague rata. Y me dice el niño, ¿se la va a acabar? Era para todos. Pero como, si me explico, yo entendí la comunicación del pastor a la hora de predicar, pues que la rata la iban a preparar para mí. Yo estaba come, porque estaba muy rica. No, eran varias. Pero pues imaginas una rata que tanto puede salir de carne. Sí. Pero bueno, todo eso al principio como turista está bien, pero después quieres tortillas de maíz o de harina, si eres sonorense, no tienes problemas en el estómago. Pero con el tiempo, híjole, quieres la variedad que había en casa, y eso es donde muchos se enfrentan también ese choque, esa batalla cultural, esos golpecitos. Por ejemplo, otro golpe cultural que puedes llegar a tener es ¿qué tal de las costumbres en la mesa? ¿Sí? Por ejemplo, las personas, hay lugares donde eructan cuando están bien saciadas. Y por mucho que uno aún lo haga, pero uno sabe que en la mesa no lo hace. ¿Sí? Tal vez entre hombres, tal vez en la calle, tal vez cuando uno está solo y que a gusto, y etcétera, etcétera. Pero todavía culturalmente no es aceptable en nuestra cultura. ¿Sí? Es algo que no hacemos así muy público, ¿sí? Lo hacemos un poquito más privado, ¿sí? Entonces, todos estos son golpecitos culturales. ¿Qué tal de ver a un hombre con su esposa? Él tiene 40 y ella tiene 15. ¿Pedófilo? Bueno, no. Porque eso es a los niños, ¿no? Pregunta, ¿qué es un niño? Hasta los 12, 13 años. ¿Quién lo dice? Creo que tiene Imagínense tipo que así ustedes son los misioneros y llega este hombre, Safán Abdalaziz, y te dice, quiero invitarle a mi boda.
felicidades, qué bueno que te vas a casar. ¿Y quién es la, diríamos aquí, quién es la suertuda? Ah, pues es ella. Y tú tienes hijos, vamos a decir que yo tengo hijas de esa edad. Y veo que no es más grande que Becky. ¿Qué le dices? ¿Está mal? Sería cuestión de checar su cultura, ¿no? Exacto. Y recuerden, no vamos a imponer nuestra cultura. Vamos a Presentar principios enseñarles la cultura bíblica. Y ahí hay que entender entre cultura bíblica y cultura de los tiempos bíblicos, que es muy diferente. ¿Sí? La cultura bíblica son los preceptos que el Señor, inamovibles, que no cambian, pero en la Biblia hay cultura bíblica, ¿sí? Y eso es una gran diferencia. Digo, cultura de los tiempos bíblicos. Por eso tenemos libros y estudiamos usos y costumbres y aclaramos de los tiempos bíblicos, que no necesariamente van a ser usos y costumbres que nosotros vamos a usar. Yo no voy a pedirle a mi siervo que venga, me ponga la mano debajo de la pierna y vaya a buscar un nombre para mi hija, nada más porque Abraham lo hizo. ¿Sí entienden? Entonces hay cultura bíblica, o sea, lo que Dios dice, cómo debe ser la vida, y hay cultura de los tiempos bíblicos. Y muchas personas, y eso es un problema de interpretación, de alegorización y de espiritualización de pasajes que tienen que ver con aspectos de los tiempos de la cultura bíblica. Entonces, regresamos a Abdul. Nos invita a su boda. La susodicha tiene 15 años, o 14, o 13. ¿Qué le decimos? ¿Va a provocar un golpe cultural en nosotros? Sí. Sí, definitivamente sí. Va a ser grotesco para nosotros. ¿Es pecado lo que él está haciendo? Creo que no. ¿Es pecado lo que él está haciendo? Pues es que ahí entra la cultura y entra igual la cultura de ellos, la cultura bíblica y Ujú. aparte los principios bíblicos, ¿no? Que Ajá. esos son, o sea, son absolutos, no se pueden mover. Y de allí, entonces, por ejemplo, si la muchacha, pues se quiere casar y hay permiso de los padres y todo está bien, pues, ¿Qué piensas, hermana? Si tú tuvieras 13 años, un viejo de 40 años viene a buscar a tu casa. Normalmente es como arreglo de los padres, ¿no? Aunque ellos no quieran, pero sus papás quedaron con el Señor. Entonces se tiene que pasar como a fuerzas, que yo tenga entendido. Ahora, Podría o ser. depende de la cultura. Ahora, el asunto es esto, nosotros lo estamos viendo desde nuestra cultura. Ya usaste una palabra, lo está haciendo a fuerzas, ¿sí? Pero ellos crecen en la cultura como esto es parte de, ¿sí? O sea, el pez no sabe si está mojado o no está mojado, ¿sí? Y nosotros, o sea, obviamente llegamos como occidentales y le decimos, no sé que tú eres la muchacha, y yo te digo, ¿sabes qué? Te están a fuerzas. ¿Y qué estoy sembrando ahora en la mente de esa jovencita? Ahora, para mí es una jovencita, para su cultura, ¿qué es? Muchacha en edad casadera. Es una mujer. ¿Sí? Y obviamente, antes, no sé si alguna vez sus abuelos le dijeron, oh, yo me casé a los 16. ¿Y qué pensamos nosotros de alguien a los 16 años? Es un triste mocoso jugando el FIFA. Pero tu abuelo a los 16 años, ¿qué? Ya trabajaba. Mantenía a 10 de sus hermanos para que fueran a la escuela. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto para decir, no, yo no voy a decir si está bien, yo no voy a decir si está mal.
Pero tenemos que entender que vamos a enfrentar esas cosas. Por ejemplo, Pero yo ¿sí? sí quiero saber qué haría usted ahí. No, pues no sé. Sí, hay que pedir sabiduría al Señor cuando estemos ahí. Sí. Ah, Ok. Creo que no tengo audio aquí. Déjame volverlo a comenzar. ¿no puedo ir al baño? Sí, Gracias. sí, para eso no se pide permiso. Pero sí son cosas muy chocantes, la verdad. Y por eso se llaman golpes culturales. Sí. Es muy extraño, yo digo. Sí, definitivamente. Y eso, es que sus misiones transculturales, o sea, estás cambiando de tu cultura, de tu forma de ver el mundo, de ver la moralidad, de ver todo, ¿sí? O sea, definitivamente, sí es un tremendo cambio, un tremendo golpe, ¿sí? De que lo es, ¿sí? Y por eso es que estamos hablando de esto, porque ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y eso, como digo, es muy, muy, muy chocante, ¿sí? Por ejemplo, William Carey enfrentó cosas que sí eran inmorales. Por ejemplo, el sati. El sati era que cuando moría el esposo, a la viuda la quemaban viva junto al esposo. Eso es inmoral, ¿sí? Porque estás matando a una persona. Pero en este asunto de casamiento de niños, ahora obviamente en la ciudad, aquí, por nuestra cultura, le llamaríamos como él luego lo dijo, son pedófilos, ¿sí? Y no digo que hay personas malas en la cultura y que hagan malas cosas lo harían con esa jovencita que es su esposa o con una mujer adulta que es su esposa. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, y son cosas que, como digo, van a producir golpes y que a la postre van a producir choques. Conocí un misionero que dejó el campo. Ellos fueron a una cultura y ellos ignoraban ciertos aspectos de la cultura. Su hija, no me acuerdo si tendría unos 10 años o algo así, un muchachito un poquito más grande, a lo mejor de unos 15, le regaló un chicle. Cuidado cuando te regalen chicles, hermano. ¿Sí? Le regaló un chicle. El niño El joven, 15 años, a a la niña, 10 años. ¿Sí? Hija del misionero. Dentro de esa cultura, ella era su esposa por haber aceptado ese regalito. ¿Sí? Pues cuando llegó a la edad de que ya ella tenía que irse a vivir con él, el misionero se da cuenta y patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Salieron del campo. Cuando ellos dijeron, bueno, probablemente ya la cosa se calmó, regresaron y este hombre ya era más adulto y estaba metido en el narcotráfico. Y estaba súper contento porque su esposa había regresado. Entonces se puso a celebrar, se emborrachó, empezó a tirar pistolazos y luego se fue a otro pueblo a celebrar y empezó a tirar pistolazos, pero en ese pueblo los narcos tenían prohibido tirar pistolazos, entonces le pidieron que se regresara a su pueblo. Este cuate no obedece, echa pistolazos y lo matan. Ahora ella, delante de la tribu, es viuda. Si esa muchacha se hubiera casado en el Inter, estaría cometiendo adulterio delante de la tribu. Entonces, todas son cosas que cuando los enfrentamos provocan un choque cultural en nuestras mentes. ¿Sí? Dices, ¿pero cómo? Sí. La poligamia también, ¿no? Si llegamos a un lugar, ¿sí? Y tu primer creyente tiene 5 esposas, ¿qué le decimos? ¿Qué le diría? Esposas, casados. ¿Y estamos en contra de qué? De la poligamia. Pero también estamos en contra de qué? Del adulterio. No es adulterio.
porque están casados bien. Estamos en contra del divorcio. ¿Le vamos a pedir que divorcie 4? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Sí? Y son choques. ¿Sí? Obviamente tenemos que entender que cuando vamos a misiones transculturales, la primera generación vamos a tener limitaciones por sus costumbres y su cultura de lo que digamos que es inmoral. Obviamente la Biblia dice un hombre, una mujer, ¿sí? Pero ya está hecho. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Conozco buenos hermanos que dicen debe quedarse con las hijas y enseñar a sus hijos que eso no es bíblico y tener que enfrentar el estigma de que ha hecho algo antibíblico el resto de su vida. Otros dicen debe dejar 4, quedarse con una, pero tiene que seguir manteniendo a las otras 4. ¿Usted por cuál se para? ¿Mande? ¿Usted en qué posición se para? Si no lo tengo que enfrentar, pues no tengo que decidir. Entonces, tenemos muchos aspectos así de los golpes culturales. Por ejemplo, ahí, si ven la foto ese de un hoyito negro ahí, Sí. ¿qué es? ¿Un baño? Es un baño, ¿sí? Tiene para poner tus huellas. Espero que no seas muy patón, ¿verdad? Y al principio puede ser difícil, o el resto del tiempo puede ser difícil, ¿sí? Así son los baños en Ghana. Pero por ejemplo, donde rentaba el misionero, como rentaba una casa, pues ahí sí había baño, lo que conocemos como baño. ¿Okay? Ahora, el tercer, ¿a qué horas? Siempre recuérdenme, ¿a qué horas se acaba esa clase? 10:35. 35, que tenemos 10 minutos. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Hemos hablado de la fase turista, estamos hablando de las fases al cambiar del ambiente cultural, como misioneros transculturales, ¿sí? Vamos a enfrentar la fase turista, donde todo es emocionante, subimos como 10,000 fotos en Instagram, nuestro primer día, ¿verdad? En Facebook, pero de repente nos vamos a llegar a encontrar ausentes de las redes, porque todo lo que estás ya viendo, ya estás abriendo más los ojos, y estás viendo cosas como esas, esa muchacha de 15 con ese hombre de 40, este hombre con 5 esposas, El baño. ¿mande? El baño. El baño, y que no se toque un baño público, el baño, ¿sí? Etcétera, la comida, ¿sí? Hermanos, por ejemplo, a mí me ofrecieron, porque era muy especial, gato, ¿sí? Y sí me supo pesado, la verdad, ¿sí? El gato que hace miau, que andaba en la calle, ¿sí? Que comía ratas, y las ratas que andaban en el drenaje, ahí en esa ciudad el drenaje está al aire libre, ¿sí? Entonces, me supo pesado, así fuerte. Pero era algo muy Especial para especial, ¿sí? platillos. Era, no recuerdo si era Navidad o Año Nuevo, era uno de los dos. Y me dieron un plato con fufú. El fufú es una masa de raíces y se siente más o menos la textura como masa de harina sin cocer, así en esa textura, ¿sí? Y con una salsa, y mi plato traía gato y traía pato, ¿sí? Entonces le echaba una mordida al gato y le echaba una mordida al pato para equilibrar los sabores. Pero como digo, vamos a enfrentar esas cosas. Ahora, hay gente más susceptible que otras, y hay cosas que yo soy susceptible que tal vez otros no, y que yo sí y otros no, o que yo no y otros sí, perdón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo de la comida, soy muy estándar, pero tengo que reconocer, o sea, el gato no era un súper platillo mega sabroso, ¿no? Y bueno, ok, entonces,
así tenemos este asunto, ¿no? de el choque, de los golpes culturales que nos llevan a precisamente un choque cultural. Todos son golpecitos, cositas que al principio puedes aceptar, pero que de repente se juntan y pum, son un golpe muy fuerte muchas veces. Y eso afecta, ¿no? Sí. Puede que se regrese. Sí, y es lo que vamos a ver mañana en cuanto a cuáles son las reacciones. Ya cuando es el choque, primero, como digo, es etapa turista y después tenemos el choque, los golpecitos culturales y de repente te estás dando ¡pum! Contra pared. Por ejemplo, otro de los golpecitos culturales es el idioma. No entiendes nada y de repente ves la gente riéndose, no sabes si se está riendo de ti, si están contando un chiste, qué están diciendo, por qué lo están diciendo, por qué te miran así. Entonces, todo eso, después ya de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, sigues viendo que te ven y se ríen. Y lo que pasa es que a lo mejor usaste una tela que nada más usan las mujeres o viceversa, que nada más usan los hombres, etcétera. Entonces, todas esas cosas se van acumulando, o sea, no es algo que llega de la noche a la mañana, excepto que haya sido muy mimado, muy criado así, y obviamente nada más bajándote del avión, ¡pum!, te va a llegar el golpe cultural. De hecho, sí, o sea, puede ser, espero que no, pero puede ser. Entonces, pero si eres medio estándar, tal vez va a tardar, pero tarde o temprano puede llegar. ¿Okay? Obviamente, por eso es tan importante ¿se acuerdan? La preparación, el poder del Señor, los principios bíblicos y el proceso, ¿no? Por eso es tan importante estar caminando con el Señor, porque enfrentar esas cosas no es fácil, sí, no es fácil, es pesado. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Pregunta o comentario de lo que estamos diciendo. ¿Qué más pudieran ser golpecitos culturales? La verdad, yo les puse ejemplos muy extremos. Pues la vestimenta, ¿no? La vestimenta, sí. O sea, llegar a una tribu así de cero, donde los hombres puedan estar desnudos, las mujeres el torso desnudo o todo desnudo, eso es muy chocante. Y la tentación va a ser inmediatamente llegar a corregir eso. Ahora, ¿su verdadera necesidad es cubrir su desnudez? No. Si yo me enfoco en cubrir su desnudez, ¿qué va a pasar? Puedo llegar a comunicar que la religión de los blancos es ¿qué? Estar bien vestidos. Sí. Ahora, no estoy diciendo que está bien. No estoy diciendo que es normal. Mauro, están en el baño de las mujeres acá arriba. Sí. Los guardé porque... Entonces es importante que entendamos. Ahora, obviamente tiene que ir uno preparado, porque inmoralidad en un mundo así está a la vuelta de la esquina. Sí. Y tiene que ir uno en el Señor, pero eso va a ser un golpe cultural fuerte, la vestimenta. Sí. ¿Qué más pudiera ser un golpe cultural? ¿Qué tal de los roles del hombre y de la mujer? Con el feminismo de hoy en día, casi todo es machismo. Hasta respirar es machismo. ¿Sí?
Estás respirando, eso es machismo. Y tenemos que tener cuidado aún con ese mensaje. Bueno, en tu caso, hermano. ¿Por qué? Porque no necesariamente es machismo, solamente son roles en la cultura. ¿Sí? ¿Cuándo se cuestiona eso? Cuando llega una mujer de fuera y dice, ¿por qué la mujer es la que tiene que ir por el agua? ¿Por qué no el hombre? Pues, usted ya visitó Ghana, ¿verdad? Ghana, sí. Y a Sudán, No. está retirado de Sí está más o menos lejitos. Sí, y es Ghana, o sea, el oeste de África es lo más occidentalizado de África. Sudáfrica y el oeste. Hacia donde vamos nosotros es la parte menos occidental de África. Cuando digo occidental, menos desde nuestra perspectiva moderna. Sí. Donde vamos a ir a enfrentar algunas de estas cosas que estoy mencionando. Sí. Todavía hay tribus en Sudán del Sur que andan desnudos, básicamente. Hombres y mujeres. Sí. Todavía hay algunos que lo practican. Sí. Por ejemplo, otro de los déjame pensar. Las fiestas a los ídolos. Sí. Por ejemplo, en una tribu, esa tribu son bien serios. Muy difícil hablar y tú quieres que ellos hablen para conocer su cultura y para aprender el idioma. ¿Sabes cuándo es cuando esa gente habla? Cuando están borrachos. Entonces, ¿qué hicieron los misioneros? Iban a sus fiestas cuando esas personas estaban borrachos para platicar con ellos. ¿Cómo se vería que yo estuviera hoy en una fiesta entre borrachos? Aquí en Hermosillo. Borrachos, ahogados. Y yo ahí en medio de ellos. Y no es como llegué a testificar, llegué a estar ahí con ellos nada más. ¿Cómo se vería? Mal. ¿Sí? Pero, y vuelvo al punto, es importante por eso tener claro, y en este caso nuestra identidad en Cristo, lo que me identifica como hijo de Dios, y luego identificar la cultura bíblica, identificar mi propia cultura y luego la cultura a la que voy a llegar. Entonces tomar decisiones. Mañana vamos a estar hablando sobre lo que llamamos el choque cultural, ¿okay? Ya como tal, y cuáles son las 3 posibles reacciones. Y bueno, ustedes ahí lo pueden ver, yo no más voy a explicar más, pueden leerlo, no hay problema, para entender un poquito más sobre esto. ¿Ok? Muy bien, nos vemos mañana, si les quieren. Puedes pararle ahí, por favor. Aquí.